Las últimas semanas hemos estado abordando justo esta temática de restauración. Hemos hablado de restauración de nuestra relación con Dios. Si tú lo recuerdas, hemos estado hablando de restauración de nuestras relaciones, porque no podemos tener una accesibilidad libre delante del Señor si venimos cargando un bagaje especial o diferente al que realmente honra al Señor. Y hoy particularmente quiero tocar un tema que es de más central en lo que tiene que ver en nuestra experiencia restauradora, y me refiero a restaurar el aliento de Dios en su pueblo. Me refiero al Espíritu Santo. Si hay algo que en este tiempo necesita ser restaurado, es justamente el aliento de Dios en nuestras vidas. El libro de Génesis nos enseña que cuando el ser humano fue creado, Dios no solo formó la figura, pero dice la Escritura en Génesis capítulo 1 que Él sopló aliento de vida. Génesis 2, perdón. Y justo ese es el pasaje en el que queremos centrar el mensaje de esta tarde, y lo encontramos ahí, usted lo ve en pantalla, Génesis capítulo 2, verso 7, que dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dos cosas centrales en el pasaje. Primero, Dios formó al hombre. Dios formó al hombre. Nosotros estamos configurados, estamos diseñados por el ser creador de todas las cosas, que es nuestro Dios y es nuestro Señor. Y eso no lo podemos olvidar nunca. Si necesitamos restaurar elementos especiales en nuestra vida que tienen que ver con el carácter de Dios, con la soberanía de Dios, es porque el ser humano solo puede funcionar efectivamente, provechosamente, cuando es restaurado en la realidad del Creador. Segundo, observamos en el pasaje que no solo fuimos creados, pero aún mayor privilegio tuvimos de que para que el ser humano recobrara una vida provechosa o pudiera entrar a una vida provechosa, el aliento de Dios, el hálito de Dios, el ruaj de Dios fue soplado en nosotros. Yo se lo he dicho cantidad de ocasiones, pero hoy lo reitero, y es el hecho de que Dios no sopló solo oxígeno. Dios sopló en nosotros su carácter, su presencia, su poder, su autoridad en nosotros. Ese es el aliento, ese es el ruaj de Dios manifiesto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y sigue siendo el aliento de Dios necesario para nuestra vida. Justo eso es lo que la Escritura dice: el Señor sopló aliento de vida. Y después de esos dos elementos vertidos a favor del Creador, es que el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, un ser viviente no es solo la existencia de un ente biológico, es la existencia de un ser creado supremamente por Dios. Por sobre todo lo creado, Dios creó al hombre y le puso autoridad para que rigiera y gobernara sobre todas las cosas. Y yo quiero que usted observe de inicio esos elementos tan cruciales. ¿Por qué? Porque la única manera que nosotros podemos ser sensibles a la búsqueda de una restauración en el hálito de Dios, en el ruaj de Dios, en el Espíritu de Dios, es tener conciencia de lo que somos, de lo que Dios formó, en la forma en que Dios nos dio vida y de la intención que Él tiene para nosotros, que no es cualquier intención. Dios nos formó para ser seres vivientes en la naturaleza del mismo Dios que nos creó, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. No desaprovechemos ni ignoremos que Dios nos dio una condición privilegiada por sobre todo lo creado, lo dije anticipadamente.
Y si somos y queremos ser restaurados en esa autoridad y en ese poder creador que el Creador vertió en nosotros, entonces tenemos que avanzar en esos principios de vida que puedan traer a nuestro corazón justamente la oportunidad de recobrar todo lo que quizá en el camino hemos perdido. ¿De qué nos hemos perdido al estar fuera del aliento de Dios? ¿De qué nos hemos perdido al estar fuera de la voluntad del Padre? Imagínense, la Escritura dice que Él vierte en nosotros todo tipo de elemento necesario conforme a sus riquezas en gloria. Eso significa que al no caminar bajo la instrucción y la dirección de ese Espíritu de Dios, hemos perdido bendiciones extraordinarias y sobrenaturales. Por eso la intención de poder ser restaurados en el aliento de Dios, que ese aliento de Dios sea restaurado en nosotros. Ahora, la vida o el alma representan particularmente la acción humana de vivir en las diversas dimensiones. Escucha esto, porque cuando somos restaurados en el aliento de Dios, empezamos a vivir en dimensiones distintas que tienen que ver con las emociones, el intelecto y la voluntad del ser humano. Ya no pienso como pensaría cualquier persona ordinaria, pero entendiendo que soy criatura de Dios y que su aliento fue soplado en mí, entonces la dimensión de pensamientos se mueve en un círculo diferente. Estoy en la tierra, pero no soy de la tierra. Vivo en este tiempo y en este mundo, pero mi destino final en el Señor está frente a la presencia del Creador y de todas las huestes celestiales que a una voz cantan: Santo, 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 al que vive y reina para siempre. Imagínese nada más. Y a veces despreciamos esta realidad. Pero cuando el Espíritu de Dios, el hálito de Dios es restaurado en nosotros, vivimos con la sensibilidad a flor de piel, a flor de espíritu. Porque el alma del ser humano empieza a vivir esas dimensiones del cielo. El alma procede de las profundidades del espíritu a medida que anima al cuerpo. Encontramos intención de ser y de hacer cuando el Espíritu de Dios fluye a través de nosotros. Cuando mitigamos, opacamos o nos distanciamos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, perdemos el sentido de ser. Porque el que impulsa nuestra vida a vivir una mayor y mejor dimensión de vida es justamente el Espíritu de Dios. El Espíritu soplado en el ser humano por el mismo Creador. Mis hermanos, estamos en un momento de la vida donde necesitamos recobrar todas aquellas cosas que Dios ha previsto para nosotros. Según el pensamiento hebraico, poético, alma y espíritu son sinónimos cercanos que enfatizan a toda persona. El espíritu conectado a Dios, el Espíritu de Dios conectado al alma del ser humano. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Escucha, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Toma nota de ello, porque el Señor dice que cuando vivimos en la palabra, en el hálito de Dios, en el Espíritu de Dios, tiene una influencia total en espíritu, cuerpo y alma. Y penetra en cada una de los elementos que forman al ser humano. Lo declaraba el autor de Hebreos y lo decía claramente: hay autoridad y hay poder en el hálito de Dios fluyendo a través de nuestra vida. A su nombre. Yo no sé a usted, pero a mí esto me emociona. Le digo: Señor, a mí, en mí, ese es mucho paquete. Ese es mucho regalo para mí. Pero Dios lo ha hecho con el fin de que nosotros podamos cumplir esos objetivos eternos. Estamos en este tiempo, lo repito,
pero no somos ni de este lugar ni de este tiempo. Nuestro objetivo es alcanzar la eternidad. Dios nos ha dado en el presente autoridad, poder a través de su palabra, de modo que hay una influencia en nuestra propia vida, pero también en aquellos que nos rodean. Por eso el autor de Hebreos lo declaraba: el espíritu humano es la sede de nuestro carácter moral, de nuestra personalidad. La capacidad en este tiempo, por sobre todos los tiempos, de poder distinguir el bien y el mal, está en que el Espíritu de Dios, el hálito de Dios, se ha restaurado en nosotros. Mi hermano, vivimos en una sociedad amoral. Vivimos en una sociedad que está tratando de restarle valor al mérito bueno o positivo. Hoy ya no sabemos si es bueno o es malo. Bueno, nosotros sí sabemos, pero si algo se promueve en la sociedad en la que vivimos, es justo eso: restarle valor o mérito a lo que realmente es bueno y provechoso, y sumárselo a aquello que realmente es destructivo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Anteriormente era solo cosa de oídas, pero hoy lo están haciendo leyes. Ya son leyes en muchos casos. Y la única manera de distinguir lo bueno y lo malo es cuando el Espíritu de Dios, el hálito de Dios, el ruaj de Dios se ha restaurado en nosotros. Iglesia, por eso la importancia de que la iglesia sea iglesia en todo su esplendor. Por eso la importancia de que nosotros, iglesia de Jesucristo, podamos verdaderamente ser la sal y la luz de esta tierra. Porque cuando las huestes del infierno tratan de prevalecer y oscurecer la mente y el corazón de todo ser humano en este tiempo, es cuando la iglesia se levanta a brillar sobre la montaña más alta para decirle al mundo: oh no, esa no es la forma provechosa y real para alcanzar la plenitud de vida. Es que el Espíritu de Dios pueda fluir sobre tu vida y puedas distinguir lo que realmente te conviene. Aleluya. Anhelemos ser iglesia en todo su esplendor. Anhelemos ser iglesia en toda la magnitud de lo declarado en la palabra del Señor. Que nuestra personalidad y carácter moral se sostengan firmes en lo único que realmente prevalece y permanece para siempre, que es el Espíritu de Dios. La Escritura dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, la palabra a la cual el libro de Hebreos se refería, viva y poderosa, no pasará. Podrán seguir los enemigos del evangelio tratando de crear un ambiente y una sociedad que no crea en Dios, que no distinga la realidad de Dios. Pero mientras la iglesia prevalezca, reflejaremos la imagen de Dios. Aleluya. Vamos, denle un aplauso a Jesucristo. Y yo espero que ese sea su deseo. Yo espero que ese sea su deseo. Les confieso que cada mañana que yo despierto, le digo: Señor, ayúdame a ser un reflejo tuyo. Yo no tengo mucho que reflejar. Yo, ser humano, estoy limitado en las cosas que puedo hacer a favor de otros. Pero Dios, cuando camino en el hálito tuyo, en tu espíritu fluyendo a través de mi vida, cuando realmente puedo ayudar a alguien, es cuando realmente puedo conducir a alguien, es cuando realmente puedo extender el hombro o el brazo a alguien que más lo necesite, porque un poder mayor, una autoridad mayor es vertida a través de mi vida. Por eso lo necesitamos. Por eso, si algo en este tiempo tenemos que restaurar, es el aliento de Dios en nosotros, su pueblo. Segundo, si hay algo nosotros tenemos que retomar y restaurar,
es nuestra identidad en Cristo. Porque hablar del hálito de Dios es hablar de aquello que nos ha dado los elementos que describen nuestra identidad. Hay elementos muy particulares que describen identidad en el ser humano. Tiene que ver con cultura, tiene que ver con rasgos familiares, tiene que ver con descripción en su ADN. Lo único que a nosotros nos puede restaurar la imagen, la identidad de Dios en nuestras vidas es justamente el hálito de Dios, el Espíritu obrando entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando es restaurado el Espíritu de Dios en nuestra vida, es que tenemos conciencia de que hay valor en nosotros. Y eso se llama dignidad. La dignidad no se descifra por lo que haces o por lo que tienes. Humanamente hablando, la dignidad se define por lo que Dios hizo en ti, por lo que Dios formó en ti. Ahora, rehaciendo un recuento de lo que dije inicialmente, Dios te formó con sus manos. Eso te da valor. ¿Qué le da valor a una joya? ¿El metal simplemente? No. El diseño del que le dio forma al metal es lo que le da mayor valor a la pieza o a la joya. Oro es oro y tendrá su valor comercial, pero oro moldeado por un diseñador triplifica y multiplica el valor de la pieza. La dignidad del ser humano, insisto, está en lo que Dios formó en nosotros. Él es el artista, Él es el escultor maestro, Él es el arquitecto de nuestra vida. Lo que Él formó en nosotros es lo que nos da valor. El puro cascarón sin aliento de Dios no valía mucho, pero la formación de Dios con aliento divino le dio valor significativo. Eso es, insisto, dignidad. Si lo que tú quieres defender es la dignidad de tu vida, así se defiende, buscando el Espíritu de Dios restaurador en nuestro ser. El respeto y la dignidad de los demás hacia ti no es por lo que tú digas, insisto, y hagas, sino que ellos puedan ver lo que Dios formó en ti. Segundo, la identidad tiene que ver con la integridad. Eso significa que nosotros valoramos todos los elementos que componen el corazón moral de Dios: la bondad, la misericordia, la gracia, la dádiva, la generosidad, todos esos elementos que vierten virtud. Esos son esos mantenidos en una forma ecuánime y bajo el orden y la dirección de Dios, es lo que se determina como integridad. Y eso no es solo lo que hago cuando me ven, sino lo que hago cuando nadie me ve. Porque la integridad no es la apariencia de bondad. La integridad es la bondad a pesar de la apariencia. Y eso solo se restaura en el hálito de Dios fluyendo en tu vida. Muchas de las inseguridades de nuestra vida empiezan a ser una situación de conflicto para nosotros como seres humanos, porque nos hemos desprendido, nos hemos alejado, hemos perdido de vista lo que realmente puede restaurar en nosotros la seguridad de la identidad que tenemos en Dios. Por eso es inminente que si nosotros tenemos la intención de restaurar algo, restauremos el Espíritu de Dios en nosotros.
¿Cómo lo hacemos? En una búsqueda constante. Señor, necesito de ti. Señor, anhelo de ti. Señor, lo que cueste estar en tu presencia. Señor, reservo el tiempo y el espacio para encontrarme contigo. Señor, leo tu palabra, habla mi corazón. Señor, donde quiera que camine, ahí presente esté tu espíritu hablando a mi corazón y yo pueda entender lo que tú anhelas de mí. Pero necesitamos vertir una comunicación permanente y constante, pidiendo a Dios que Él sea el centro y el todo de nuestra vida y podamos restaurar la integridad. No es fácil, pero es posible, y son objetivos que la iglesia tiene que tener como metas prioritarias. Tercero, la identidad, la imagen de Dios se define en la libertad. La escritura dice, Juan 8:36, aquel que el Hijo hace libre es libre verdaderamente. Mientras no sea el Espíritu de Dios quien conduce nuestra vida, siempre estaremos atados a una cosa. Ayer tuve oportunidad de estar presente en una entrevista con un chico que solía ser o es exalumno de nuestro colegio Alfa y Omega. Quizás lo han visto por ahí en algún punto. Isaac Alarcón ahora está muy de moda por el tema del fútbol americano, que por cierto, ¿quién va a ganar? Solo Dios sabe. Pero algo que él decía y que realmente llamó la atención de todos los que estábamos ahí es que siempre en la vida levantamos ídolos y es muy fácil que los ídolos reemplacen nuestras convicciones. Si nuestro ídolo no es Dios, habrá otro ídolo que se levante a usurpar el lugar de Dios. Y eso nos resta libertad, porque el único que promete libertad es Cristo. Aquel que el Hijo hace libre, lo hace verdaderamente libre. Cualquier otro ídolo te esclaviza, pero Dios te da libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Aleluya. Necesitamos retomar la libertad, mis hermanos. Y eso es restaurando el Espíritu, el aliento de Dios en nuestra vida. 3. Si hay algo que nosotros necesitamos considerar y tener claro, es que cuando se restaura el aliento de Dios en nosotros, se restaura la eternidad. Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Cómo la sembró? Soplando el aliento de vida. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El carácter del hombre se define en esos términos eternos. Algunos estamos tan asustados por lo que puede ser al futuro y en la forma en que dejemos de existir humanamente. Pero cuando definimos esta realidad de nosotros y dejamos que el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida, se refrenda la promesa de Dios de una eternidad en su presencia. Y eso
es lo que tiene que permanecer vigente delante de nosotros. ¿Qué pasará después? No sé, ni forma, ni tiempo, ni nada entiendo de la forma en que pudiera generarse. Pero lo que sí sé es que cuando toda esta vida humana termine, entonces estaré disfrutando una eternidad en la presencia del Señor. ¡Aleluya! Vamos, si lo va a aplaudir, apláudalo. No es otra cosa sino promesa de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de ello. Es cuando va a parar de sufrir. Es cuando va a parar de tener tanta incertidumbre sobre la vida. Es cuando va a dejar de estar meditando sobre los asuntos que son tan finitos. Cuando empecemos a pensar como lo que Dios creó. Desde el momento que Dios sopló en nosotros, ese ruaj divino sopló eternidad. Y lo que tenemos que cultivar es la seguridad de estar con Él por los siglos de los siglos. Termino. Tenemos que vivificar el espíritu. El espíritu de la persona no redimida está muerto, dice Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pero en el Señor, en la muerte y resurrección de Jesucristo, y en su espíritu trayendo las arras que nos aseguran la promesa de redención, es que estamos vivos y viviremos para siempre. Vivificamos el espíritu cuando mantenemos comunión con Dios. Necesitamos vivificar ese espíritu dentro de nosotros. Efesios 2:5 dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes y yo hemos sido salvos. Vivificamos nuestra comunión, restauramos nuestra comunión con Dios a través de su espíritu. Es necesario regenerar y renovar el espíritu de Dios en nuestra vida. Tito 3:5 dice: y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. El hálito de Dios, y es lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Cuando vivificamos el Espíritu de Dios, entonces entendemos lo que es nuestra responsabilidad para extender el reino de Dios. Hoy escuchamos de nuestro pastor la necesidad apremiante de convertirnos en agentes de cambio, compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Pero a menos que el hálito de Dios sea restaurado en nosotros, careceremos del valor necesario para extender el reino de Jesucristo. Cuando el Señor dice que en Él recibiremos poder, es el que nos va a dar la autoridad, nos va a dar la audacia y la determinación a pesar de nuestros temores e incertidumbres, y vamos a poder pregonar que Jesucristo es el Señor. Porque justo esa fue la promesa a través de los hechos en el Nuevo Testamento, cuando Dios restaura la esperanza después de 400 años de oscuridad. Y fue en ese momento cuando los apóstoles, después de la resurrección de Jesucristo, después de esperar y esperar el tiempo que el Señor demandó de ellos, recibieron poder cuando llegó el Espíritu Santo sobre de ellos. La restauración del aliento de Dios en sus vidas, que trajo el poder y la autoridad para hablarle a la gente por todas partes de la bondad y de la gracia de Jesucristo. Mis hermanos, somos empoderados en Jesucristo y a través de su Espíritu. Él nos habilita para no solo ver milagros, prodigios y maravillas,
pero Él nos habilita para ser instrumento de sus milagros, prodigios y maravillas. Son en sus dones del Espíritu que nosotros podemos reflejar una dimensión más grande de Dios. Algunos no creen en Dios. Algunos rechazan la realidad de Dios, porque nosotros, iglesia, no hemos restaurado el hálito de Dios en nosotros. La Escritura dice que cuando Pedro predicaba, solo en su primer sermón, miles llegaron a los pies de Jesucristo. Pero mientras ellos caminaban en las aldeas o por los caminos, llegando de ciudad en ciudad, el hálito de Dios, el Espíritu Santo, el Pneuma de Dios, el Paracletos los respaldaba, y había enfermos y eran sanados por el poder del Espíritu Santo, y había personas en calamidad, esclavos a demonios que corrían dentro de ellos, pero era el hálito de Dios que aún se reflejaba en la sombra de los apóstoles, que echaba fuera a todo demonio. Y cosas sobrenaturales sucedían. Somos comisionados. Somos comisionados de parte de Dios para llevar un mensaje teórico y práctico. Lo escucho, lo entiendo, lo acepto, pero también lo ejecuto, viviendo una vida digna y cumpliendo lo que Dios me envía a hacer a través de sus dones. Mis hermanos, es mucho más de lo que quizás hasta hoy hemos podido recibir o entender, pero Dios hace un llamado esta tarde para que nosotros, iglesia de Jesucristo, digamos: yo quiero, Señor, yo quiero convertirme en ese agente divino tuyo. Yo quiero, Señor, tener la certeza de que tú tienes control de toda situación. Yo quiero, Señor, restaurar una relación con mayor profundidad, íntima, y poder generar un compañerismo verdadero contigo. Tener la claridad de que eres tú quien defiende mi causa. Tener la claridad que cuando yo tengo conciencia del bien y del mal, es porque tu Espíritu me permite entenderlo y redarguye mi vida para que tome las decisiones correctas. Shomakaya Basita Rabasaya. Y es nuestra garantía. Cuando tú restauras el hálito de Dios en tu vida, tienes la garantía. Efesios 1:13 dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Todo lo hizo Dios a través de su Espíritu para que diéramos testimonio y alabáramos su nombre. Mis hermanos, esta es la oportunidad que Dios nos da en esta tarde para dar un paso hacia esa realidad y podamos decirle al Señor: Señor, yo necesito restaurar ese aliento tuyo. Hay muchas cosas más que puedo decir del Espíritu Santo, pero para mí es mejor que el Espíritu Santo se revele a tu vida en forma personal. Y yo creo que esta tarde el Señor tiene algo especial para muchos de nosotros que estamos aquí. Y si tú estás oyendo la voz del Señor en tu vida, no te resistas.
Que esta tarde tú puedas salir de aquí con la certeza de que Dios va a restaurar todos los elementos en tu vida que necesitan ser restaurados. Y te vas a sorprender, porque vas a ver cómo tu vida empieza a tomar un giro diferente. Vas a empezar a ver cómo el testimonio de tus convicciones, de tu fe, empieza a permear entre tus familias, empieza a permear entre tus amigos, tus compañeros, porque nadie va a poder negar que hay algo especial en tu vida, y eso es el Espíritu Santo que empieza a dar testimonio de la grandeza de Dios a través de ti. Pero tú tienes que querer recibirlo. Y yo te invito esta tarde para que tomes un tiempo para ello.